¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a jueves 11 de abril, segunda semana de Pascua, y hoy celebramos la memoria de San Estanislao, obispo y mártir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, por defender tu honor, el santo obispo Estanislao cayó bajo la espada de sus perseguidores. Concédenos que podamos permanecer, como él, firmes en la fe hasta la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la liturgia comienza con el libro de los Hechos. Continuamos con los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 27 al 33. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, si usted conoce la vida, un poquito la vida del mártir San Estanislao, se dará cuenta que la narración de hoy del libro de los Hechos es prácticamente una descripción de lo que sucedió en la vida de San Estanislao. Abreviando la historia, San Estanislao, siendo obispo en su diócesis, teniendo unos dones extraordinarios de predicación y dedicándose a corregir los malos hábitos, las malas costumbres que se habían impuesto en su época en Polonia, tanto en el mundo secular como en el clero, pues estas cosas le molestaban mucho al rey, que estaba, digamos, más del lado de la paganidad
que de la iglesia, aunque era un hombre recto en muchas cosas, pero la vida y las cosas que predicaba Estanislao le estaban resultando molestas. Quiso expropiar a la iglesia, no lo logró y al final Estanislao terminó excomulgando al rey. Esto indignó al rey, quien ordenó matar a Estanislao. Los guardias, sin embargo, cuando fueron a hacerlo, no pudieron alzar la espada contra Estanislao. Esto enfureció más al rey, quien decidió hacerlo él mismo y se fue con su espada a asesinar a San Estanislao, y lo hizo en plena misa, según cuenta la historia, en plena misa, un 11 de abril del año 1076. Entonces este mártir murió en plena misa y murió por decir la verdad. Y vemos una réplica casi de lo que pasó en los primeros días de la vida cristiana. El hombre o los hombres que estaban al mando, en este caso jefes religiosos, quisieron impedir a los apóstoles seguir predicando en nombre de Jesucristo. Ellos no toleraron que los culparan de su muerte, pero ellos dijeron esta frase: hay que obedecer primero a Dios y luego a los hombres. Y hablaron muy hermoso acerca de Jesús. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para el perdón de los pecados. Estas frases, o sea, la elocuencia de Pedro y los apóstoles, indignaron a los jefes y decidieron matarlos. ¿Acaso no fue eso lo que le pasó a nuestro mártir de hoy? Y es que comprometernos con Jesús y con su palabra nos va a traer eso. Estamos en tiempos en que ya uno no se atreve a decir todo lo que quisiera decir por miedo, entre comillas miedo, a las represalias. Porque hay gente, lamentablemente, en nuestra iglesia y gente que se dice católica y va a misa, pero que no soporta una predicación completa. Digamos, una predicación verdadera, genuina, con todo, con la parte bonita y la parte que no gusta, que es cuando se habla de la conversión, de que renunciar al mal, a los malos hábitos, al pensamiento mundano, o como se puede decir, al pensamiento secular, y que tienen que ser completamente de Jesús. Y esto implica dejar a un lado muchas cosas, malos hábitos, y tomar decisiones, incluso decisiones morales, a favor de Jesucristo y no a favor de lo que el mundo o el ego nos está mandando. Y uno oye y se da cuenta de que ciertas personas se molestan cuando el evangelio se predica completo y uno tiene que cargar con las consecuencias. Esto está pasando y seguirá pasando porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de incredulidad, sobre todo en este país. Y lo seguiremos viviendo. Pero ¿qué nos toca? Seguir adelante. Hay que obedecer primero a Dios y después a los hombres. Por otro lado, el Evangelio de Juan nos mete en una dinámica de misticismo. Esto es un lenguaje místico que a algunos les resulta muy difícil de comprender. Algunos piensan que este relato comienza siendo originalmente de Juan Bautista, pero que lo pone Juan en boca de Jesús para que todo resulte en un todo, pero que originalmente era de el Bautista porque habla de dar testimonio. Y que el que acepta su testimonio, dice el relato, certifica que Dios es veraz. Por momentos pareciera que otra persona diferente de Jesús estuviera hablando aquí, pero véngase a saber. Lo cierto es que dice todo lo que necesitamos entender. El que viene del cielo, que es Cristo, habla de las cosas del cielo y es del cielo. Pero el que viene de la tierra, pues habla de las cosas de la tierra. El asunto es que el que viene del cielo y dice la verdad sobre la vida eterna, sobre lo que hay más allá de la muerte, no se le cree. No se le cree. La gente ahorita no quiere creer en esas cosas y busca la superstición, la magia. Lamentablemente estamos volviendo a tiempos de paganismo, así tal cual. Entonces, hay católicos a media, y yo diría que católicos en porcentajes, que aceptan el evangelio en porcentajes, y lo demás es paganismo puro, supersticiones, etc.
y esto no le hace bien al alma. Necesitamos definirnos, definiciones. Más adelante, Juan nos habla de esta maravilla que sí nos es más entendible. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. Estamos preparándonos para Pentecostés y es bueno recordar que hay un personaje en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles que está en función todo el tiempo y al que no se le da, yo diría que en nuestra iglesia de hoy, suficiente trascendencia e importancia, relevancia, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero es el gran desconocido, el gran incógnito, y ha estado presente en toda la historia de la creación, desde que se hizo el mundo, desde que se sopló sobre las aguas, desde la creación de Adán, cuando el Señor sopló aliento de vida, el que inspiró a los profetas, el que estuvo presente allí cuando se dio la ley, el que guió al pueblo de Israel por el desierto y a través del Mar Rojo, la columna de nube, la columna de humo. Todas esas expresiones eran la acción poderosa del Espíritu Santo, y el que en la plenitud de los tiempos se posa sobre la Virgen y hace posible que el Verbo se encarne en las entrañas virginales de María. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Luego acompaña a Jesús durante toda su vida pública y luego nos regala en el Pentecostés todos los dones y carismas que la iglesia va a necesitar para poder realizar su misión. Cuando los apóstoles están predicando en el templo, ¿con qué poder y con qué fuerza lo están haciendo? Con la del Espíritu Santo que Dios le da a quienes lo obedecen, y a quienes no lo obedecen, dice el texto, pues les tocará experimentar, dice Juan, la cólera divina. A Jesús, el Espíritu Santo. Recordemos que cuando la Trinidad obra a favor de nosotros, lo hacen los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es el tratado de Trinidad. Pero es hermoso saber que Dios Padre le ha concedido sin medida su Espíritu. Y esto entra dentro de la dinámica de la siguiente frase: el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Eso es amor. Preguntémonos ahora qué concibe el mundo como amor y qué concibe el cristiano, la iglesia, la revelación como amor, porque para el mundo secular, amor tiene que ver con palabras como querer, poseer, desear. En cambio, para la vida de la Sagrada Escritura, en la vida de Dios, en la divinidad, amor tiene que ver con dar. Dice: el Padre ama al Hijo y lo ha puesto todo en sus manos. En otras traducciones habla: le ha dado todo al Hijo en sus manos. Y cuando se habla de todo, es todo, la totalidad. El mismo Padre se ha dado en su infinitud, en todo su ser, y siempre se está dando porque Él es eterno. Entonces el Padre está eternamente dándose al Hijo y el Hijo está eternamente recibiendo del Padre. Y podemos hacer el movimiento a la inversa. El Hijo también está dándose al Padre en amor, porque siempre su alimento, como lo dijo Él textualmente, es hacer la voluntad del Padre, amando al Padre, dándose por entero hasta colgar de una cruz por amor a Él, en obediencia a su querer y a su voluntad. Entonces, bíblicamente hablando, amar no tiene nada que ver con querer, con desear. Tiene que ver con dar, con darse. Y muy contrariamente a lo que piensa la gente, que mientras más se ama, más se agota, más se cansa, más se gasta, es realizarse como persona. El Padre, mientras más se da, se realiza más en cuanto a su ser divino. La persona, mientras más se da, se realiza más en cuanto a persona. Entonces tendríamos que revisar muchos de nuestros conceptos acerca de cómo amar a los que tenemos que amar, a los que Dios nos ha mandado a amar, no solo con amor humano, sino con amor divino, porque al estar bautizados tenemos acceso al Espíritu Santo también de alguna manera ilimitada. Dios no nos limita sus bienes, sus dones, salvo en la medida en que nosotros mismos se lo limitemos a Él. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.